Tienes audiencia de Chile, tienes audiencia de Argentina, tienes audiencia de Ecuador y de Venezuela. Ok. Chile, Argentina, Ecuador y Venezuela. Ya sabrán por qué les estoy haciendo esta casualmente tengo 2 transacciones en Ecuador y acabo de cerrar 2 en Chile y a Argentina, pues todas las que tú quieras. Y en Venezuela tenemos 4 vendedores precisamente. Única y exclusivamente tenemos es being recorded. Me estás pidiendo permiso. Todo lo que se diga acá será usado en su compra. Entonces, todos son socios, alianzas estratégicas los que tenemos el día de hoy, ¿correcto? Correcto. Ok, todos somos alianzas estratégicas. Entonces, alguien que me lleve, ok, me robaron 15 minutos, trataré de ser un poco más breve, pero tampoco tanto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Judith Peraza, como les comentaron nuestros socios Gilberto y Ernesto, hemos establecido una alianza por bastantes años, ya vamos como 10 años en esto, con Capital International Realty y Pearland Title, y hemos trabajado cientos de transacciones en conjunto, exitosas. Ya hemos logrado finiquitar bastantes transacciones con todos los asociados estratégicos internacionales. ¿Cómo les doy el nombre, Resto, para no meter la pata? Agentes internacionales. Agentes internacionales, ok. ¿No tenemos algo así más para, ¿qué más? Más particular, agentes internacionales. Ok. Agentes internacionales, socios estratégicos. Ya, yo tengo que ponerle a todo un título más. Entonces, con todos los agentes internacionales, pues ya han tenido frutos, personas que han pasado por esta sesión. El día de hoy, bueno, estamos comenzando, estamos entrenándonos. Es importantísimo que por favor tomen nota de todo lo que tiene con el proceso de regulación. Luego les van a dar entrenamientos en el área de venta. Cuéntenme ya quiénes han presentado del equipo. Presentó la contadora. Tú eres la primera. Bueno, ayer hablamos un poco del mercado de Miami, Gilberto y yo. Hoy tú eres la primera, mañana va a estar Iván, después va a estar Linet, Hermes, con la parte de financiamiento, todo el equipo completo. Sonia va a estar el viernes. Sonia también va a estar el viernes hablando de lo que viene a ser negocio. Todo lo que es comercial, fondos de comercio, ok, excelente. O sea que yo soy la primera. Entonces me la ponen más difícil porque tengo que explicar un poco más y después me quieren cortar el tiempo. Entonces, nuevamente, pues en capacidad de gerente de Pearland Title & Escrow, les damos nuevamente la bienvenida a este pequeño seminario que hemos tratado de poner con todo el cariño del mundo a fin de que todo este equipo pueda sincronizar y entiendan cada uno de ustedes cuáles son los roles. Déjame quitarme la cámara porque es que me veo la cara y me distraigo yo misma. ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros en este proceso de protocolización y cuáles son las partes envueltas? Entonces, entiendo que Linet, que es nuestra contable del equipo, y Hermes, que es también nuestro aliado estratégico en el tema de financiamiento, ¿okay? Porque todos ustedes mayoritariamente van a tener compradores y muchísimos de esos compradores internacionales se preguntarán, bueno, que pudiera yo accesar o no a financiamiento internacional, robándome un pedacito del tema de Hermes. La verdad es que los préstamos para extranjeros, créanlo o no, son mucho más sencillos de procesar en términos de documentación que préstamos para locales, para personas locales. La semana pasada, de hecho, cerramos tres argentinos. Uno de ellos firmó de manera remota, pero no online con la plataforma, sino que cerramos a través de un escribano. También acabamos de cerrar un préstamo en Chile a través de unos socios estratégicos que tenemos allá, que son abogados, quienes consiguen directamente las citas y la debida diligencia con notarías. Lo hicimos en esta oportunidad en Santiago. También hará un mes cerramos otra transacción en Ecuador. Una de ellas fue remota, telemática, a través de un proceso de cara a cara en la computadora, y el notario actúa y funge de manera electrónica, y la otra también en una notaría de Ecuador
junto con también dos abogados que tenemos en Ecuador que nos sirven de aliados estratégicos. Ni hablar del tema de Venezuela, creo que no puedo ocultar mi acento. En el tema de Venezuela es más interesante aún porque con Venezuela tenemos una firma de abogados que nos ha estado apoyando por los últimos, desde que cerraron el consulado, diría yo, 6 años, y esta oficina de abogados, valga decir que tengo 25 años acá, pero originalmente soy de Venezuela, soy abogado y mantengo todavía vigente mi preabogado, pero como no puedo utilizar los dos sombreros de agente de título y de abogado, pues entonces como parte de un bufete que está en Venezuela, tenemos sucursales en distintos, yo creo que hemos cerrado contigo, Ernesto. Sí. Hemos cerrado sí, telemáticamente, pues en Lechería, Maracaibo, Maracay, Valencia, Ciudad Bolívar, entre otras, que me acuerde ahora, pues con nuestros aliados allá también utilizamos los servicios de algunas notarías públicas allá, pero siempre y cuando tenemos muchísimo cuidado pues con el tema de la confidencialidad de los clientes cuando podemos tratar de hacer las cuestiones de los cierres y las protocolizaciones telemáticas, y esto ya va con todos los países, pues tratamos de utilizar esas plataformas pues por asuntos de confidencialidad de sus clientes. Entrando un poco en materia, okay, este es un pequeño seminario que el propósito del seminario es que tenga efectos ilustrativos y académicos y que no se utilice en ningún momento cualquier porción de este material para hacer asesoría legal de ningún cliente. Para ello después pues entonces les pondremos a la orden todo el equipo contable a través del INET y toda la parte corporativa con Linero, con cualquiera de los abogados pues que utilizamos para apalancarnos en transacciones comerciales cuando Sonia haga su presentación de ventas de fondos de comercio o de ventas de activos, pues también tenemos nuestros abogados que nos asesoran y nos asisten. Entonces, ¿cuál es el primer paso para cada uno de ustedes como aliados, agentes internacionales, que tienen que entender ustedes y que también sus clientes entiendan que para cada una de estas transacciones lo más importante es aliarse con un equipo que sea lo que, ya que raro que no me robaste, Ernesto, estás que brincas, no. Pero no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, ¿ok? Esta es una palabra que Ernesto y yo hemos utilizado y hemos adaptado, pues hasta que otros por allí no las pirateen, que nuestro equipo no es bilingüe, nuestro equipo es bicultural. Porque, bueno, de las personas que están ahora, que está Hermes, que tiene muchísimos más años acá que yo, pero Hermes es originalmente de Venezuela, se maneja y navega en el mundo americano y en el mundo internacional perfectamente, al igual que Linet, quien es panameña, pero nuevamente se maneja dentro de todas las culturas de una manera increíble, y pues ni hablar de nuestro equipo de Gilberto y de Ernesto, de Sonia y de Iván, que no solamente con Venezuela, sino pues con Argentina, con Chile, con Ecuador, Bolivia, ahora tenemos varios clientes de Paraguay, Perú, tengo ahora dos bastantes, tenemos bastantes transacciones andando con Perú, pues también Europa, todas las que quieran. Tuve un cierre interesantísimo con Ernesto. Cuando quieran hablar de un aliado estratégico, Ernesto y yo durante la pandemia tuvimos que salir corriendo a buscar papeles, salvoconductos para un cierre que tuvimos en Galicia. Y a último minuto, sí señor, en Coruña, y pues eso es parte de la bendición que tienen de un equipo. De verdad, acá hay muchísimos realtors, pero un equipo consolidado, pues que busca soluciones, pocos, y yo creo que este es uno de los más sólidos que existen. Entonces, lo primero que tienen que entender es que para cualquier transacción tiene que haber un agente inmobiliario, claramente, Capital y sus agentes internacionales asociados, luego la compañía de título, en este caso Perlant Title & Escrow, que dentro de poco les voy a decir cuáles son las funciones de la compañía de título, porque es una figura muy única y es una combinación de varios sombreros que se utilizan.
un banco, y cuando me refiero a banco voy a hablar de bancos comerciales como de corredores hipotecarios, que son aquellos como lo va a presentar Hermes. Él no es un banco per se, él es un corredor hipotecario que tiene la habilidad de poder buscar diferentes tipos de financiamientos con diferentes instituciones y la habilidad de poder negociar términos con cada uno de ellos. O sea, no está casado con una sola institución bancaria, sino que tiene la habilidad, pues, de, como dicen acá, shop around, que significa buscar los mejores términos para sus clientes. Nuevamente, tenemos todos nuestros asesores legales en ciertos tipos de contratos. Es importantísimo que, déjame poner esto en vivo, es importantísimo que sepan, pues, que contamos con abogados y que también contamos con contables a la hora de todo lo que es la planificación patrimonial y la planificación tributaria. Entonces, rápidamente, para que entiendan cuál es el proceso, un cliente selecciona un agente inmobiliario. Vamos a hablar en este caso del tema de compradores, porque ustedes también pueden tener muchísimos clientes que se acerquen a ustedes con la posibilidad de, estando el mercado tan vivo en este momento y tan atractivo, pues copilar cualquier persona que tenga la intención de poner cualquier propiedad a la venta. Entonces selecciona un agente inmobiliario siempre para comprar o para vender, búsqueda de la propiedad, el análisis de la viabilidad de si esa propiedad cumple con las expectativas de tu comprador, de lo que quiere el comprador, cuál es el propósito, si la quiere de vacaciones, si la quiere para inversión, si la quiere para rentas de corto plazo, que eso ya me imagino que después con calma le van a explicar que, bueno, todo el mundo quiere, el sueño es: quiero comprar un departamento en los Estados Unidos, lo quiero comprar hipotecado, quiero usarlo cuando yo vaya, quiero que me lo rente cuando no esté. O sea, todo ese tipo de situaciones y escenarios, pues acá Ernesto y Gilberto pueden ir explicándoles cuáles son las propiedades que califican para ese tipo de funciones. Toda la parte de las inspecciones que se hacen en un inmueble, cuáles las diferentes inspecciones. Hay inspecciones físicas, luego hay inspecciones legales, que es la parte donde se involucra la compañía de título, y todo lo que es la protocolización. Nuevamente van a escuchar las siguientes palabras y se las voy a ir identificando, porque en la medida en que vayamos moviéndonos con transacciones y vayan a tener bastante ya transacciones la primera palabra es pipeline, significa pipeline, les van a decir es cuando tengan ya transacciones en curso. Cuando Ernesto les llame, le digo, bueno, recuerden que el closing es, que el cierre es. Cierre es igual a el día de la protocolización, y es el día en el cual la transacción se considera formalmente protocolizada. Se hace la entrega de las llaves y a todas las personas se les paga ese día. Pues, o sea, el comprador recibe la propiedad, el vendedor recibe su dinero, y ustedes, bueno, con cualquier acuerdo que tengan, en ese momento ya las comisiones son causadas. Causadas significa que ya están enviadas al broker, en este caso a Capital. Entonces, es importante que sepan que siempre existe en toda transacción, bien sea comercial o residencial, un proceso de debida diligencia, y eso significan inspecciones previas o durante el contrato, durante un periodo de inspección. Importante que también sepan cuando Linet, que es nuestra asesora fiscal, les explique a ustedes cuáles son los vehículos legales para la adquisición de un inmueble. Y cuando hablo de vehículos, les hablo de lo siguiente: bajo qué figura va un comprador a titular el inmueble. Que el comprador va a ser una persona natural, Pedro Pérez, o el comprador va a ser una LLC, que es un símil a una sociedad de responsabilidad limitada en muchos de nuestros países, o una corporación o una sociedad anónima. En ese momento, pues ya la contadora les va a hacer un pequeño análisis de cuáles son los distintos tipos de entidades, que también les llaman vehículos, por los cuales los compradores pueden utilizar a la hora de adquirir un inmueble. Ok, no voy a extenderme acá porque la última vez me extendí muchísimo y ahora ya aprendí mi lección, que después me cortan y me desencadenan.
Entonces, importantísimo que todos ustedes entiendan que quiénes son los héroes detrás de los bastidores, que somos todos aquellos los que nos encontramos envueltos en una transacción inmobiliaria, el agente inmobiliario o broker, el broker hipotecario, en este caso vamos a llamarle Hermes, que es aquella persona que tiene la habilidad de buscar distintos tipos de programa, o si el comprador decide que quiere ir con un banco en particular, también un banco. La compañía de título, en este caso vamos a nombrar a Perlant Title, y vuelvo a brincar nuevamente para decir, después les voy a explicar el detalle de cuáles son las funciones y las obligaciones de una compañía de título. Abogado, en caso de que se necesite traer a la transacción un abogado. Dentro de la compañía de título tenemos dos, pero usualmente nos manejamos directamente como empresa de título y no como un escritorio jurídico. La compañía de seguros, ¿por qué? Porque cuando se compra un inmueble hay distintos tipos de seguro. El seguro de título de propiedad lo emite la compañía de títulos, pero hay otros tipos de seguro que son seguros de daños a terceros y de daños a la propiedad. También existen otros tipos de seguros que son seguros hipotecarios, que en caso que alguna persona que esté comprando un inmueble y tenga un financiamiento, fallezca, ese saldo hipotecario quede saldado, y eso lo hacen a través pues de este equipo, que son básicamente seguros de vida, pero que cubren el saldo hipotecario pendiente, y eso lo preguntan muchísimo a los clientes. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Existe algún tipo de seguro? Y la respuesta es sí. Y dentro de nuestro equipo pueden chequear con Ernesto y con Gilberto, y ellos los pueden guiar y pueden guiar a sus clientes en caso que tengan alguna pregunta. El agrimensor es la persona que, en caso que no sea un condominio, que sea una propiedad que, digamos, una casa, para no entrar en mucho detalle, porque los townhouses y los casas se consideran que no son propiedades unifamiliares, es la persona que hace toda la medida de los linderos para asegurarnos que la descripción legal que tenemos en los registros públicos es la misma que va a reflejar el agrimensor, que es como un topógrafo. No tenemos ese símil en otros países. La verdadera traducción es agrimensor, y es el que determina si existe algún tipo de servidumbre de pasos, invasión de nuestra propiedad al vecino o del vecino a nosotros. Entonces eso les da tranquilidad, porque son muchas preguntas que les hacen sus compradores. Bueno, ¿y qué pasa si existen servidumbres de pasos? ¿Qué pasa si existen invasiones? ¿Cómo sé que no existen problemas de lindero? No lo van a existir, porque para ello se va a solicitar una agrimensura, que es lo que llaman acá, y quiero que vayan aprendiendo los términos, survey, que ¿sabes que lo compartí la última vez contigo, Ernesto y Gilberto? El diccionario de inglés-español sobre términos legales, que tiene la traducción de todos los términos legales en español. Lo voy a compartir con ustedes, con la única condición que me hagan madrina de esta promoción. Si no, no comparto nada con ustedes. Y al final hacemos una votación. Si no soy la madrina, no comparto mi diccionario. Ok, entonces dentro del equipo también tenemos al inspector. Ok, la compañía de título hace una inspección legal, una radiografía de la parte legal, pero la compañía de título en ningún momento se apersona en el inmueble para determinar que los electrodomésticos estén en buen estado, que no hayan vicios ocultos físicos. Esa parte la tiene que hacer un inspector, y esos inspectores hacen diferentes tipos de inspecciones. Aquí hay diferentes de todo, aquí todo es a la carta. Todos siempre tienen la flechita, escoja. Hay inspecciones de 4 puntos, y esas mismas las pueden ayudar después a minimizar la prima del seguro. La prima, gracias por leer mi mente. Prima, sabía que era eso, la prima del seguro, una vez que se determine que la propiedad está en buen estado. Entonces eso les puede ahorrar dinero a sus clientes. Y el contador, ya hablamos de Linet, que es la que nos va a asesorar un poco en el tema de cuáles son los vehículos para poder comprar y cómo deben estructurar toda la estructura corporativa para los compradores. Entonces, entramos en materia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya tengo a mi comprador. Ernesto, esta persona quiere comprar un inmueble en tal sitio. Ernesto va a accesar al MLS. Claro, estoy entrando en materia que son
sesiones subsecuentes, quizá mañana van a recordar cuando les toque este tema, ellos accesan a una base de datos que tienen todas las propiedades que se encuentran disponibles a la venta. Entonces, en ese momento que ustedes le dijeron a Ernesto, mi cliente está buscando este tipo de propiedades, ellos van a accesarlo, les van a mandar a ustedes distintos tipos de propiedades para que al final tomen una decisión a cuál propiedad le van a presentar un contrato. Entonces, en este caso, el comprador es quien presenta la oferta al vendedor. Esos contratos son contratos no básicamente de adhesión, porque tienes la opción de poder cambiar cajitas. Este es el país de las cajitas también, ¿ok? Si bien es cierto que los términos son bastante sencillos, que ya los contratos están prehechos, no menos cierto es que todas las cajitas y las líneas pueden ser de alguna manera contraproducentes para un comprador en caso que las rayitas y las líneas y los cuadritos sean chequeados incorrectamente. Para los que no entienden la parte de cajitas que dice Judy, son opciones, ¿no? O sea, como dice Judy, los contratos están predeterminados, pero hay cajitas donde uno chequea cuál de las opciones va a escoger dependiendo de cómo usted estableció el contrato. Correcto. Y cada sección y cada caja tiene obligaciones y consecuencias legales. Entonces sí, hay 5 de ellas, pero cada una que elija tiene diferentes tipos de obligaciones y de consecuencias durante la transacción. Entonces, al principio, cuando ellos presentan, o sea, presenta el agente del comprador, que usualmente se llama Cooperating Agent o Selling Agent, ¿ok? Entonces ya, y se extrañarán que hay personas que tienen 30 años acá en el negocio inmobiliario y le dicen Selling Agent, me dicen, no, yo soy el agente del comprador. Selling Agent es el agente que está representando al comprador y le va a presentar al Listing Agent, que es la persona que colocó esa propiedad en una base de datos para la venta, un contrato. Entonces, en ese contrato le va a decir su comprador, Pedro Pérez, a quien ya Linet le sugirió que comprara con una compañía. Pregunta número 1 que todos hacen, ¿tenemos que tener la compañía hecha al momento de presentar el contrato? La respuesta es no. Se puede posteriormente asignar siempre y cuando la cajita correcta la haya chequeado Ernesto en el contrato, que permite que durante la transacción se pueda sesionar ese contrato a una entidad. Por eso es tan importante saber qué sección de contrato vamos a chequear. Entonces, pregunta número 1, y todas estas preguntas se las hago porque ya les expliqué, o sea, mi nicho son clientes internacionales y eso es lo primero que les van a preguntar. ¿Necesito tener la corporación hecha antes de entrar en contrato? La respuesta es no. Se puede hacer inmediatamente después que el contrato haya sido suscrito y luego se asigna. Entonces es importantísimo saber los nombres de las partes. Si pues el comprador quiere cerrar a título personal, nadie está obligando a ningún comprador a firmar a nombre de una corporación. Se les sugiere, se les dice los pros y los contras, pero si la persona desea, porque muchas personas ya tienen intenciones de venir a vivir a los Estados Unidos, pues todo eso se va a terminar y lo van a conversar con Linet. ¿Cómo se van a definir las partes? El contrato lleva una breve descripción del inmueble, ¿ok? Que es la dirección y la descripción legal bajo la cual están inscritas en los registros públicos. Cuando les hablo de los registros públicos, imagínense un libro de estos grandotes de los registradores que llevan notas marginales. Son unos libros, o sea, son unos registros indexados que hacen una cadena de titulación y además de gravámenes que puedan afectar el inmueble. Ese trabajo es de la compañía de título y todo eso se va a investigar a través de la descripción legal de ese inmueble. Si el inmueble se está vendiendo con algo adicional adentro, como usualmente los inmuebles vienen con todos los electrodomésticos de la cocina menos alguna hielera y la lavadora y la secadora. Increíblemente en el último contrato yo no sé por qué se les olvidó poner la lavadora y la secadora. Si no colocó dentro de las rayitas su agente inmobiliario la palabra lavadora y secadora,
el vendedor se las puede llevar. Permítanme un segundito. Estoy en una sesión Zoom. Vale. Ok, entonces, disculpen la interrupción. Ok, las otras cosas que quedan dentro del inmueble son todos aquellos empotrados. Cuando les hablo de empotrados es una biblioteca, algo que si es removido puede dañar la infraestructura del apartamento, te vas a arrancar la mitad de la pared y todo. Por eso es tan importante, si el cliente está acá en los Estados Unidos, que cuando vayan con su asesor inmobiliario, en este caso su socio de Capita, ellos les puedan explicar a ustedes cuáles son en la mayoría de los casos las cosas que se quedan con el departamento o con las cosas y las cosas que se van a ir. Y lo más importante es saber todo aquello que pueda ser removido del inmueble. El vendedor tiene derecho a llevárselo a menos que se haya hecho una excepción en el contrato. Pero esto ya es más tema de preparación de contrato, que lo van a hacer más adelante. Entonces, la oferta se presenta con el precio de la operación, se va a colocar en el contrato si la transacción va a ser en efectivo, y aprendan la palabra que van a utilizar, cash. Un contrato cash significa un contrato en efectivo, significa que no existe ningún tipo de préstamo hipotecario por parte del comprador. Luego se coloca en el contrato cuáles son las inspecciones que se van a realizar y el periodo para las mismas. ¿Qué significa? Que el contrato que se utiliza, como hay muchos tipos de contrato, pero me voy a en este momento enfocar en el contrato FARBAR, que es el que más se utiliza. As is tiene un periodo para realizar inspecciones. Una vez finalizado el periodo para las inspecciones físicas, no estoy hablando de las inspecciones legales, físicas, en ese momento van a tener el resultado de las inspecciones y su cliente, su comprador, una vez que haya revisado las inspecciones, tiene dos opciones. Una, aceptar la propiedad con las condiciones que refleja la inspección. Dos, quizá tratar de negociar, de renegociar, pero la renegociación no es una opción, es una carta bajo la manga que pudieran tener ustedes, y ese es un error muy común que cometen los agentes acá, que le dan expectativas a los compradores, que si algo sale en la inspección, el comprador tiene derecho a renegociar, y la respuesta es no. Okay. El comprador, el único derecho que tiene es de rescindir del contrato y que le devuelvan su dinero de depósito inicial. Sin embargo, en realidad, como lo hemos hecho con Ernesto, pues de una manera bastante, ¿cuál sería la palabra? Sutil. Sutil, inteligente y con muchísimo tacto, pues él ha logrado poder negociar algunos de los términos y de reparaciones, pero es importante que lo que se llama las expectativas del cliente estén claras desde el día 1, porque si le dicen vamos a renegociar, ya el cliente automáticamente está esperando una renegociación. Entonces tienen el derecho a inspeccionar y ya tomar una decisión si van a seguir adelante con los resultados de la inspección o van a cancelar y recibir su depósito de vuelta. Vamos a pasar a lo adelante. Importantísimo saber lo siguiente. En cada contrato, ¿ok? Para formalizar cualquier contrato, siempre se pide un depósito de seguridad, o lo que llamamos en nuestros países arras. Arras es el compromiso formal del comprador de poner un monto de depósito en una cuenta de, y esto es importante saber, ¿dónde pueden poner los compradores el depósito? Única y exclusivamente con una compañía de títulos que tenga una cuenta de fideicomiso. Corredores inmobiliarios, en este caso Capital, tiene una cuenta de fideicomiso, y hay abogados que también tienen cuentas de fideicomiso. ¿Por qué les hago esta pregunta? Muchísimos compradores internacionales siempre tienen la preocupación: ¿a quién le estoy entregando mi dinero? Asumamos que es una propiedad de $100,000, que si consigue alguien algo de $100,000, la compro yo primero. Pero sí, basándonos acá en montos sencillos de poner.
Vamos a poner un contrato en una propiedad que vale $100,000. El depósito inicial van a ser $6,000 al momento de la ejecución del contrato. ¿Qué sucede con esos $6,000? Los va a recibir la compañía de título o el agente inmobiliario, en este caso la cuenta de capital, que son cuentas de fideicomiso. Ese dinero está protegido siempre y cuando los términos del contrato y las contingencias hayan sido cumplidos. Lo que está 100% seguro y protegido es de malversación, porque es otra pregunta de los clientes. Bueno, ¿y cómo sé yo que no se van a ir con mi plata y me van a robar mis $6,000? Ustedes le van a explicar que todas las compañías de títulos y corredores inmobiliarios tienen cuentas de fideicomisos reguladas por el estado de Florida y además tenemos que tener una cantidad de seguros y de, how you say, bond. No solamente seguros, por ejemplo, las compañías de títulos, nosotros tenemos que poner nuestras propias propiedades en garantía en evento de una malversación, pero sin embargo, además de poner nuestras casas en garantía, la aseguradora cubre cualquier eventualidad por una apropiación indebida de fondos. O sea, denle la tranquilidad a su cliente que este es un sistema jurídico muy seguro cuando vamos a lo que es protección del consumidor y todo el dinero del consumidor. Entonces, el depósito inicial para asegurar el contrato lo vamos a recibir nosotros o lo va a recibir Capital en su cuenta de fideicomiso. Es importantísimo, importantísimo que sepan, porque guerra avisada no mata soldados, que para los compradores internacionales que están comprando cash, y se acuerdan que les dije, cash significa en efectivo, y eso se deriva que no va a existir ningún tipo de financiamiento y no necesitan venir a los Estados Unidos. No hay financiamiento, van a comprar en efectivo. La respuesta es 99%, a menos que una asociación de condominio requiera una entrevista de cara a cara, 99% ese comprador no va a tener que viajar a los Estados Unidos. Bueno, ahora el tema si vio o no vio la propiedad, ya eso es asunto de ustedes, pero como requerimiento de compañía de título no tiene que apersonarse en el cierre para nosotros, pero es importantísimo que desde el día 1 le expliquen a su cliente que tanto el depósito de seguridad como el balance al cierre solamente pueden hacerlo a través de transferencias bancarias. Existen varios mecanismos para poder enviar dinero de un banco americano a una compañía, y sobre todo Venezuela no pueden enviar CELE, no pueden enviar Cash App, no pueden enviar cheques electrónicos, no pueden enviar cheques de gerencia, única y exclusivamente tienen que ser transferencias bancarias. ¿Por qué me afinco tanto en esto? Porque mucha gente no manda más de $100,000. Asegúrense con sus clientes que al momento de suscribir el contrato, y si ellos no van a venir a los Estados Unidos, que sus bancos no tengan ningún tipo de restricción para el envío de transferencias bancarias, sobre todo si son de montos altos. Ya nos hemos encontrado con el problema que el día de la protocolización, nuevamente utilizamos la palabra cierre, hablo de protocolización y hablo de closing, se encuentran con el problema que el cliente entre en su plataforma de Bank of America, de Wells Fargo, del banco que tengan, y el banco no les permite hacer un giro bancario. Es importantísimo desde el día 1 que se aseguren que su cliente pueda mandar un giro por ese monto, porque si el cliente no puede mandar el balance para el cierre y la protocolización, se va a encontrar en un incumplimiento de contrato y allí su depósito puede estar en riesgo. No me canso de reiterarles esa parte. ¿Por qué? Porque los términos del contrato son perentorios y de caducidad. Uy, ¿qué significa eso? Muy sencillo. Es un reloj, ¿ok? Entonces, cada día que sucede o cada día que pasa dentro del contrato hay ciertas fechas vitales. La primera, si el contrato se ejecutó y el depósito debe ser entregado a los 3 días,
te lo mando mañana, que mi cliente no puede hoy. Es importantísimo que el cliente cuando le pregunte, mi dinero está resguardado de malversación, pero tu dinero no se va a encontrar resguardado si no se cumplen los términos del contrato. Uno de ellos dice, si el depósito debe ser entregado 3 días después que se firmó el contrato, no es 4, no es 5, vienen los carnavales, me voy de viaje, estoy en el fin de semana, me fui a Puerto Madero y no me encontraron sino hasta el lunes siguiente, o estoy en cualquier isla, no. En el día número 3, que el contrato dice que hay que entregar dinero o hay que terminar una inspección, no es al día siguiente, es ese mismo día. Usualmente la fecha para protocolizar una transacción en efectivo son 30 días calendarios, créanlo o no, una transacción efectivo puede cerrar en 30 días siempre y cuando claramente el título, todo lo que es la parte del saneamiento de título esté limpio de cualquier tipo de gravámenes, o que si el comprador está comprando en un régimen en que esté sujeto a una asociación, que la asociación haya aprobado al nuevo comprador. Si estamos hablando de una transacción financiada, significa que el comprador extranjero va a financiar, podemos hablar de 45 días a 60 días. Cuando les hablo de una transacción financiada, puede ser que ese cliente internacional vaya a viajar a los Estados Unidos o ese cliente internacional vaya a firmar en su país. Entonces, ahí es donde entra el tema que nos mencionó Ernesto, para poder protocolizar todos los documentos de una transacción financiada deben ser notariados. ¿Quiénes tienen habilidades notariales? Claramente, si el cliente está en los Estados Unidos, nosotros acá somos notarios. Pero si el cliente está fuera de los Estados Unidos, el primer ente al que se acude es y no es la embajada. Los que notarían son los consulados. Usualmente, pues, digamos de aquí en la pandemia, ya hay algunos consulados que han abierto. Si no puede ir el cliente al consulado a protocolizar o a notariar, la segunda opción es un notario local. Dependiendo de los requerimientos del banco, recuerden que les dije, si estamos hablando que es una transacción en efectivo, cash, este no es el punto, que probablemente no hay nada que notariar y todo se va a hacer electrónico. Pero estamos hablando de una transacción financiada, la cual va a ahondar más en detalles mañana Hermes. Si es una transacción financiada, la segunda opción para notariar es un notario público del país donde se encuentre el cliente. Hablo de Argentina, un escribano. Hablo de Venezuela, una notaría pública. Hablo de Chile, estamos hablando de varios, tenemos varios abogados allá. En el caso de Venezuela, Judy, es registro. El caso de Venezuela es tan particular, nosotros estamos trabajando con 3 notarías en Venezuela, dependiendo del banco, nos permiten que no estén traducidos los documentos, otros lo requieren, pero llegamos siempre al tema de la famosa apostilla. La apostilla es un documento que se emite por Cancillería o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el sello notarial de esa notaría en particular tiene que ir a Cancillería o al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la misma sea certificada con un documento que se llama apostilla, que viene de todo lo que es la Convención de La Haya y todos los países que han suscrito esta convención, que es para verificar que ese notario en realidad sí tiene la potestad de notariar. Nosotros hemos logrado quitarnos ese trámite engorroso de la apostilla debido a que nos hemos aliado con diferentes profesionales legales, hablando de abogados en distintos países, donde le hemos dado certificaciones a los bancos, que hemos utilizado abogados en esos países, pero los abogados los tenemos que viene, bueno, pero yo tengo mi propio abogado. Bueno, si tú estás buscando tu propio abogado, ya estás de alguna manera desvirtuando
que es que estamos buscando una parte que no tenga ningún tipo de vínculo con la transacción y que para no necesitar la apostilla, un abogado se va a personar con el cliente con el escribano o en la notaría, donde sea, para no tener que buscar el trámite engorroso de la apostilla, porque en Venezuela prácticamente es misión imposible. Lo hemos logrado, porque lo hemos logrado. Hemos logrado también el tema del envío de los documentos por DHL. Ya en Venezuela sabemos dónde pueden o no pueden dejar documentos en DHL que estén seguros. O sea, Colombia también, hemos tenido bastantes situaciones con Colombia, pero ya hemos ubicado los agentes de DHL que son confiables y lo que no, y más bicultural, que lo que les estoy diciendo yo no existe absolutamente nadie. De hecho, me atrevo a decir que no existe ninguna compañía de título que maneje el tema de todos estos, Dominicana también, o sea, cualquier cosa, Costa Rica, todo, que ya hayamos ubicado a todas las partes que nos pueden, pues, dar asistencia en el tema notarial. Como última instancia, para que sepan, tenemos los cierres electrónicos, pero no quiero ahondar mucho en el tema del cierre electrónico porque eso siempre lo dejamos como última opción, y siempre y cuando los bancos, cuando están comprando financiado, los bancos nos autoricen a utilizar los cierres telemáticos. En caso que ustedes tengan un vendedor, que ya es otra cosa, los vendedores tienen que notariar los documentos de venta, y para ello es cuando más nos hemos apoyado en estas plataformas para notarios electrónicos, que es cuando tienen ustedes vendedores que no pueden venir a los Estados Unidos, que las embajadas y que los consulados están cerrados. Podemos utilizar estas notarías electrónicas que pocas compañías de título están autorizadas a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la función de la compañía de título? La compañía de título es un híbrido entre un gestor, un notario, un escribano, un registro público, un abogado que evalúa la cadena de titulación de propiedad, pero a fin de cuentas tiene una figura muy única, que es el ente que va a emitir un producto único que se llama póliza de seguro de título de propiedad para el comprador. Porque si en cualquiera de nuestros países, cuando se va a comprar un inmueble, ustedes, los compradores, contratan a un abogado que va al registro público, que revisa las notas marginales del registro, que revisa las solvencias municipales. Pero ¿qué sucede si ese abogado cometió un error y se protocoliza con una nota marginal que existía una prohibición de enajenar y gravar, que ese vendedor no podía vender, que ese vendedor, que esa propiedad estaba todavía en un proceso de sucesión y la sucesión no había culminado? ¿Qué pasa si dentro de ese proceso alguien comete un error en cada uno de estos países? Ninguno de los abogados tiene un seguro que le cumpla de inmediato a un comprador por un error y una omisión o un posible fraude. Esto es una figura muy única de los Estados Unidos, donde el comprador, si después de protocolizar se descubre que había un gravamen en el inmueble que no fue saneado, si se descubre que hubo algún tipo de fraude que no se previó antes de cerrar, o que había alguna hipoteca que no se pagó o alguna deuda que no se canceló, el comprador está automáticamente asegurado por el monto de la compra del inmueble. Sin embargo, yo hasta el día de hoy no he conocido ni, como le diríamos, pérdida total, ¿ok? El caso sería pérdida total, que perdiste el inmueble, pérdida total legal del inmueble, no, porque la aseguradora, que en este caso nosotros somos suscriptores de las grandes aseguradoras, se va a encargar de subsanar ese error que se cometió a la hora de la evaluación de título,
¿Y cómo se subsana, señores? Sacando la chequera y pagando, ¿ok? Se protocolizó y quedó una hipoteca pendiente. ¿Cómo se subsana eso? Pues la aseguradora va a tener que sacar su chequera y pagarle a ese acreedor hipotecario para que se pueda emitir una liberación de ese gravamen contra el inmueble. Entonces, eso es lo que le garantiza a un futuro comprador que va a tener una propiedad libre de cualquier tipo de gravamen contra el inmueble y lo que se llaman un título limpio de cualquier problema legal. Problema legal que suceda después del cierre, digamos que al comprador le pongan un gravamen porque hay algún problema con un balcón o cualquier otra cosa, ya eso no está cubierto por la póliza de seguro de título. A diferencia de el seguro, las primas de los seguros que se pagan anualmente, la prima de la póliza de seguro de título que cubre al comprador se paga una sola vez, solamente se paga en el momento de la protocolización y cubre a el comprador o a los herederos del comprador. La misma póliza pierde vigencia en el momento que el comprador le vende el inmueble a una tercera persona, porque ya para qué la quiere, ya en ese momento está extinguida. Pero si la persona, porque esto también me lo han preguntado, bueno, ¿qué sucede si yo me muero y tengo a mis herederos? Pues perdón, tus herederos heredan la cobertura de la póliza de seguro de título de propiedad. Entonces, ¿qué comienza a hacer la compañía de título como la debida diligencia para poder buscar tener una póliza de seguro de título para el comprador? Se van a hacer búsquedas en los registros municipales sobre servicios públicos. La próxima pregunta muy frecuente de los compradores es, ¿qué pasa con las deudas de teléfono? ¿Qué pasa con las deudas de cable? ¿Qué pasa con las deudas de electricidad? En nuestros países, las deudas de teléfono, teléfono de casa, de electricidad, de internet y de gas, usualmente van vinculadas con el inmueble. Acá no. Aquí el único servicio público que va vinculado con el inmueble es agua y alcantarillado. Solamente en propiedades, lo que se llaman viviendas unifamiliares, casas o townhouses. Porque en los condominios, en el 99% de los casos, el agua se paga junto con la asociación. Entonces, ¿cuál es la obligación de la compañía de título? Buscar con la municipalidad cualquier tipo de deudas de agua y alcantarillado, porque te cobran por el agua que consumes y por el agua que desechas con la municipalidad, porque adquieres el inmueble con esa deuda. También los impuestos de catastro. Impuestos de catastro le llamamos impuestos de derecho de frente, que se pagan una vez al año por año calendario vencido. Eso lo vamos a entender porque es un tópico un poco difícil a veces de comprender, el por qué tú no puedes ir y sacar una solvencia municipal al día, porque solamente el impuesto se puede pagar a final de año por año calendario vencido. Si existe algún tipo de violación de código, ¿ok?, que se encuentre registrado con el condado, o existen multas o permisos de construcción registrados con la municipalidad. Toda esa evaluación la va a hacer la compañía de título en la primera fase de la debida diligencia. También se van a hacer las búsquedas en los registros públicos, como les había comentado. Entonces, se van a buscar en los registros de indexación. Existen dos registros. Un registro y dos índices. Uno donde se va a verificar al vendedor y a todos los vendedores anteriores, ¿ok? Porque pueden haber gravámenes contra el inmueble, pero pueden haber gravámenes y querellas contra el vendedor. Entonces se va a chequear al vendedor y se va a chequear a la propiedad, porque el vendedor puede tener alguna deuda, y las más frecuentes acá son con el IRS, y el IRS es el ente fiscal, y esas son a las deudas que más miedo hay que tenerle, porque el IRS es muy agresivo a la hora de colectar. Por ejemplo, ¿para qué serviría la póliza de seguro de título? Un vendedor vendió
y el IRS es el ente fiscal, tenía un gravamen en su contra y automáticamente ese gravamen va a afectar el inmueble. Entonces le toca la puerta a alguien del IRS y le digo, mira, aquí está la cuenta del vendedor anterior que le debía $50,000 al IRS y ahora tú eres responsable de esa deuda. Para eso compras una póliza de seguro de título, porque si ese fuese el caso, la póliza de seguro de título, la aseguradora se haría cargo de esa deuda. Entonces, se van a hacer verificaciones por la descripción legal y el vendedor anterior para ver si existe algún tipo de deuda. Hay otro tipo de solvencias en el caso de asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos emiten una solvencia y esta solvencia lo que les va a decir es lo siguiente. Uno, si existe algún tipo de violaciones que no se encuentren registrados en los récords públicos, en los registros públicos que les hablé o en la municipalidad, solamente quedan registradas en los libros de la asociación. Esa solvencia municipal me va a indicar si existen típicas multas y típicas violaciones con la asociación, es colgar cosas en los balcones, es que tienen la propiedad alquilada y el inquilino no estuvo aprobado por la asociación, o que hay más personas viviendo en el inmueble que las que tenían que vivir, que el inquilino está estacionando el carro donde no lo debe estacionar, que existe mucho ruido. Esos son los tipos de violaciones que se pueden registrar con las asociaciones, y no solo hasta que se emita una solvencia de la asociación es cuando se va a saber que existe este problema. ¿Por qué? Porque los compradores les van a preguntar, ¿a dónde está a mi amiga que estaba allá, que se llamaba Nilsa? Nilsa, ¿cómo sé yo que la propiedad no tiene ninguna deuda de servicio público? Nilsa le va a decir, porque la compañía de título va a hacer una búsqueda municipal para asegurarnos que esos pagos no tengas pagos pendientes. ¿Y qué pasa con la luz? La luz no va vinculada con el inmueble, es responsabilidad del vendedor y nunca vas a ser tú responsable de esta deuda. Bueno, pero ¿qué pasa si el vendedor tenía una querella en su contra? La función de la compañía de título es hacer una búsqueda y sanear cualquier problema de título. Ok, Nilsa, pero ¿qué sucede si en la asociación existe algún tipo de multas contra el vendedor actual? La compañía de título va a buscar una solvencia con la asociación para determinar que no existe ningún tipo de gravámenes, que la propiedad, que todas las cuotas regulares de mantenimiento, todo lo que las cuotas mensuales estén al día, que no existan saldos atrasados. Si existen algún tipo de cuotas extraordinarias. ¿Y cuáles son las cuotas extraordinarias? Aquellas que la asociación aprueba si se necesita un arreglo de un ascensor, de una piscina, de cualquier cosa. Entonces eso tiene que ser divulgado al posible comprador, pero si no ha sido divulgado, entonces en la carta de solvencia, que se llama carta de estopel, viene reflejado si existe alguna. También en muchas asociaciones existen contribuciones de los nuevos compradores. Muchas de ellas se está haciendo bastante común que el nuevo comprador tiene que hacer un aporte de contribución, y lo sabremos cuando tengamos la carta de solvencia de estopel. También nos va a ratificar si esa asociación requiere o no una aprobación para los nuevos compradores, y esta parte se las traigo a colación. ¿Por qué? Porque le pasa a muchos agentes inmobiliarios que no están pilas, que la aprobación, recuerdan cuando pasamos a varias láminas anteriores que suscribió el contrato Pedro Pérez, pero luego le cesionó el contrato a una LLC. ¿Qué le pasó a la gente que se quedó dormido? Que en el proceso de la aprobación con la asociación se le olvidó decirle a la asociación que quien iba a comprar era una LLC. Entonces la aprobación sale de manera errónea a nombre del individuo y no de la entidad jurídica. Entonces eso es algo que sus agentes acá o sus partners acá en Capital van a estar pendientes. También si existe un derecho de preferencia de las asociaciones, no quiero entrar en mucho detalle, y también verificar si existe algún tipo de restricciones. Y este tema es crítico, porque si ustedes están comprando
un inmueble porque su comprador quiere utilizar este inmueble para rentarlo y resulta que las asociaciones tienen una restricción de no poder rentar estas unidades por 2 años, no van a quedar muy bien con sus compradores cuando se encuentren con que esa propiedad se les va a quedar congelada por 2 años. Nuevamente, ya les expliqué que existen distintos tipos de seguros, el seguro de catástrofe, el seguro de contenido y los seguros de alquiler y los seguros de saldos hipotecarios, ¿ok? Todos estos seguros los pueden consultar con Gilberto y con Ernesto. Yo me voy a enfocar solamente en el seguro de título de propiedad, que ya lo andamos. Entonces, esto ya se los expliqué, que existe el seguro de catástrofe y el seguro de inundación son para hechos futuros y el seguro de título es por hechos anteriores al cierre. Y entonces la compañía de título va a empezar a preparar una hoja de saneamiento. ¿Qué sucede? Cuando yo acceso a los registros públicos me voy a encontrar, vamos a dar acá un ejemplo. Pedro Vendedor tiene 2 hipotecas, una de primero y segundo grado. También tiene un gravamen porque le debe dinero al IRS, le debe dinero a la asociación y no ha pagado los impuestos municipales. ¿En qué momento Pedro Vendedor va a cumplir con estos requisitos? Va a cumplir con estos requisitos al momento del cierre, pero quien se va a encargar y está responsabilizado porque Pedro Vendedor lo haga es la compañía de título. ¿Pero qué significa? ¿Que yo voy a supervisar al vendedor? Absolutamente no. Significa que la compañía de título es la que se va a encargar de pagarle al acreedor hipotecario que tiene una primera hipoteca o una hipoteca de segundo grado, pagar el saldo hipotecario. ¿Y con qué dinero le voy a pagar? Con el dinero que se va a utilizar para el momento del cierre. Entonces, el día que se protocoliza, ya yo tengo en mi lista de saneamiento todos esos gravámenes y ya yo he colocado en una hoja menor a todas las personas que tengo yo que pagarles para que en el momento del pago me emitan un finiquito, me invita una liberación de ese gravamen. Y todo eso sucede en cuánto tiempo, en cuestión de minutos, porque todo ese dinero de pago se van por transacciones, por transferencias bancarias. Entonces, tengo un acreedor hipotecario, le presioné una enter a la computadora, salió una transferencia bancaria, inmediatamente el acreedor hipotecario recibe el dinero y comienza a gestionar la liberación de hipoteca. ¿Qué pasa si algo sale mal con ese envío de ese wire? Pues la responsabilidad es de la compañía de título. ¿Qué pasa si el vendedor tenía una querella o tiene algún tipo de litigio con una tercera parte? Ya yo tengo que tener una solvencia que me entregaron las partes envueltas donde dice: recibido tanto dinero, nosotros vamos a liberar esa querella. Otra vez, nuevamente, se presiona un botón, se le envía el dinero a la parte correspondiente e inmediatamente tiene que haber una liberación de ese gravamen. Al día siguiente de la protocolización y que el nuevo título de propiedad ha sido registrado en los récords públicos, porque además nosotros también tenemos habilidad de registro. Nosotros insertamos todos los nuevos documentos dentro del registro público. En el momento que ya Pedro Comprador es el nuevo dueño y ya yo he registrado y he grabado ese nuevo título de propiedad, también tengo que hacerle seguimiento a todos aquellos gravámenes que estén pendientes en esa lista de saneamiento. Esta efectividad de este sistema jurídico no lo tiene ningún país. No existe ningún país en el mundo que pueda garantizar que una propiedad se encuentre libre de gravámenes en 24 horas. Claramente, sujeto a que todas estas liberaciones van a ir siendo recibidas en un periodo después del cierre. Sin embargo, ya el comprador se encuentra protegido contra cualquier tipo de gravámenes. ¿Ok? Entonces,
esta lista de saneamiento se establecen los requisitos de manera taxativa, que es la función de la compañía de título. Los siguientes requisitos deben ser cumplidos antes, durante o después de la protocolización del inmueble, y de esa manera, cuando el comprador haya protocolizado todos estos problemas de títulos, gravámenes, querellas, serán subsanados y va a estar cubierto el comprador y todos los herederos que pueda tener el comprador. Entonces, ¿alguna pregunta? ¡Qué raro! Gilberto. Mucha información, mucha información. Tú me dijiste. Yo quería agregar algo. Pero si hablo mucho es porque hablo. Si no paro es porque no paro. Si no paro es porque soy folclórica. No la gano contigo. No, yo quería agregar algo. En el caso de que, caso hipotético, para que tú me lo respondas. Caso de que voy a comprar un negocio, ¿sí? Voy a comprar un negocio, un automercado, por decir algo. Okay. El mercado está en una zona aledaña de, no sé, Coral Gables. Okay. Tiene unas características. Las características que sabe el comprador es que, bueno, que el automercado tiene ciertas consideraciones, tiene un cierto volumen, etcétera, etcétera. Las características que desconoce el comprador es que el bien inmueble tiene problemas de aguas negras, ¿sí? Y esas aguas negras circulan o colapsan en la época de invierno. En la época de verano, las aguas negras no colapsan. ¿Cómo haría en este caso el consultor? ¿O qué es lo que debe hacer el consultor? Entiéndase, el especialista en la compra de propiedades para poder detectar esta falla que tiene este inmueble, este bien inmueble, que se está vendiendo con este dolo, donde probablemente va a tener N consideraciones o N demanda a los vecinos de la zona, donde le están diciendo que debe reventar todo el piso de su local, reconfigurar las aguas negras para evitar los malos olores y todo lo demás. Déjame hacerte una pregunta. Quizá muchos de los presentes no son fanáticos del béisbol. Dime, en las grandes ligas ahora, ¿quién lleva el récord ahora de pitchers? ¿Quién lleva el récord de pitcher? No lo tengo. De picheo, no, pues puede ser que tú no seas venezolano y no sepas. Alguien que me diga acá, porque lo que me tiraste fue una curva, me tiraste una curva, pero para poncharme. No vale. Pero no me vas a ponchar. No me vas a ponchar. Me encanta esa pregunta, porque dentro de esa pregunta involucraste cinco tipos primero dos tipos de transacciones, ¿ok? Una, compra de un fondo de comercio sin la tierra. Es correcto. Que eso es lo que va a ver Sonia dentro de 2 días. Si estás haciendo la compra de un fondo de comercio sin estar comprando la tierra, el inmueble, la infraestructura y las bienhechurías, ya la compañía de título no se envuelve. ¿Ok? Vamos a parte 1 porque pudiéramos estar hablando que estás comprando el negocio, la tierra, más no la bienhechuría. Entonces es un proceso de debida diligencia. Hablaste de alcantarillado. Vamos a darte el escenario más bello. Ojalá que todos tuviesen este tipo de transacciones. Te digo porque esta transacción ocurrió. Claro, claro. Pero ¿había venta del inmueble o había venta del fondo de comercio? Ok, entonces, 1. Vendes el fondo de comercio, solamente vender lo que se llama assets, ¿ok? Que no estás vendiendo la corporación o estás vendiendo la corporación, que son dos cosas distintas, así como te me adelantaste, pero me encanta que me lo preguntes, porque hay 2 maneras de hacerlo. Vender el fondo de comercio no funciona como funciona en nuestros países. Tú puedes agarrar y hacer una hoja y dices, mira, te estoy vendiendo todos los, como no me van a entender otros países, corotos, o sea, todas las cositas, ahí en Colombia dicen chismes le dicen a los corotos, todo lo que está dentro, la cocina industrial, la refrigeradora, vamos a poner todo como si fuese un restaurante para que sea una idea un poco
o un taller mecánico, pero como yo no sé nada de mecánica, sé de cocina, no me vayan a hablar de un taller, no hablen de un taller mecánico, que si las grúas, no sé, hablemos de una cocina. Estamos vendiendo un fondo de comercio de una cocina industrial que además tiene un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a verificar? Que cada uno de esos equipos, primero, sean del dueño. 2, hablemos de que estás tomando el establecimiento, entonces si estás en un establecimiento y no lo estás comprando, hay un tercero que es el dueño del establecimiento. ¿Qué significa? Que tú te vas a sesionar como inquilino. Cuando te vas a sesionar como inquilino, hay que hacer una revisión exhaustiva del contrato de arrendamiento, porque el arrendador se me fue, y la tipa todavía dice que es abogada en Venezuela y se le cruzaron que tengo los términos. El arrendador, ok, tiene un contrato con quien te va a vender, pero ese contrato se va a sesionar. Si ese contrato no lo revisa un abogado, ok, porque la gente dice, bueno, pero es que mi cliente quiere comprar, pero no quiere gastar. Entonces, si quieres comprar y no quieres gastar, te vas a tener que atener a cualquier tipo de problema, porque ustedes como corredores inmobiliarios, acá en los Estados Unidos, y mucho menos ustedes allá, tienen la facultad o la licencia de revisar contratos de arrendamiento comerciales, y mucho menos redactar un tipo de cesión de contrato, porque esos contratos tienen una cantidad de restricciones. Entonces luego hablemos de contaminación, ¿ok? Hablemos ahora en el caso de un terreno. Un terreno, es que no podemos arrendar un terreno es complicado. Entonces estamos arrendando a una cocina, ¿ok? Y resulta que en la cocina hay aguas negras, por darte un ejemplo loco, que te pueden afectar tu negocio de restaurante, porque tienes un restaurante y tienes aguas negras cercanamente, entonces ya tienes un problema. ¿Qué sucede? Que hay una cantidad de declaraciones juradas que va a hacer el vendedor, donde te dice, no hay ningún tipo de problema en mi contra, pero nadie quiere hacer un gasto para hacer más debida diligencia, pero él te va a dar una declaración de que aquí no hay nada y que si hay algo yo te respondo, pero ¿sabes qué pasa? Te voy a responder desde Río de Janeiro, me fui para Brasil, me fui con mi plata y no me viste más nunca, ¿ok? Esos son los problemas con ese tipo de transacciones, que luego no tienes manera de buscar una acción restitutiva contra la persona que te vendió el inmueble. Por ello, si llega el día de mañana y alguien dice que esa cocina que está en ese, o sea, porque recuerda que lo que vendiste fue una lista, más no vendiste no vendiste no vendiste la corporación. Estoy entrando en una materia que no es mía, porque me tiraste en una curva. Estas son materias que se encargan los realtors comerciales con los abogados comerciales, que la compañía de título no se envuelve. Pero como tú me hiciste la pregunta, yo no soporto. La pregunta es, ¿abogados comerciales o realtor comercial? Es la pregunta. Los dos. Ok, la debida diligencia la deben hacer abogados comerciales. Pero como nadie quiere gastar plata, y ustedes a veces, no, es que no quiero que mi cliente gaste dinero, y se meten en camisas de 11 varas, y después cuando hay un problema, ¿a quién van a buscar? A ustedes. Bueno, el tema de los restaurantes, lo más duro, aparte del tema de aguas negras, aguas servidas, es el tema de la atrapagrasa. La trampa, eso es un DERM, eso es uno de los problemas más graves. Eso es uno de los problemas más graves, que es donde primero, a la hora de comprar, vender un restaurante en la atrapagrasa, es el foco donde tiene que guiarse todo el mundo, porque ahí es donde puede erradicar N cantidad de problemas. Correcto, y nosotros hemos vendido locales, ¿ok? Nosotros hemos vendido, y les pongo un ejemplo, nosotros hemos vendido locales que tienen, o sea, un street mall, que son esos centros comerciales con muchísimas tienditas. Ferias. Ok, exactamente, con muchísimas tienditas. Entonces tienes un restaurante, tienes un servicio de cocina, luego tienes una farmacia chiquitica, luego tienes un zapatero y por allí va. ¿Qué sucede con el restaurante? Que tú estás comprando, y este sí es un ejemplo donde la compañía de títulos está envuelta, que es, entonces, dentro de todo ese local, porque es que no estás comprando 10
tienditas. Estás comprando un solo centro comercial compuesto de 10 tienditas. Entonces, el dueño del local es el arrendatario de todos ellos y ahora tú como comprador te vas a sesionar como arrendatario de cada uno de ellos. ¿Qué sucede si tú no haces una debida diligencia en ese restaurante? Que si tienes algún problema con la trampa, con la Atrapagrasa. La trampa grasa, que te puede poner la municipalidad, ahora vamos a regresar a un tema, el por qué la municipalidad te puede poner un gravamen, pero cuando estoy hablando atómico, estratosférico, unos montos que tú no puedes, o sea, una cantidad de dinero que puede quebrar. Te puede quebrar. Te quiebran, correctamente. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba operando su negocio con todas las licencias y hay un, de hecho, nosotros hicimos un cierre, le recomendamos al comprador que hiciera un estudio ambiental, lo que se llama Environmental Report Phase 1, fase 1. No, yo no me voy a gastar $1000 en eso. Y le digo, bueno, no te gastes los $1000 porque una penalización con un problema con DERM, que es con la municipalidad, va a ser muchísimo más de los $1000. Entonces, claro, en una vez lo hicimos, viste, pero no había nada. Precisamente eso es lo que quieres. Entonces, si le dices que haga la investigación, entonces no salió nada. Entonces, me llamarle al investigador para que diga que aparezca algo para que la gente justifique los $1000 que pagaron. Por Dios, eso no va a comprar el negocio, pero no va a comprar el negocio. Exactamente. Entonces, para que la gente sepa, y lo que estamos esperando es que no exista. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a decir Gilberto, pero con tu experiencia, ¿tú qué crees? O aquí está Yasmín, y con tu experiencia, ¿qué crees tú? Con la experiencia de ninguno de nosotros tiene ojo mágico para decirle, ni bolita de cristal. Una inspección, porque es una caja de Pandora lo que puede aparecer detrás de todo esto. Es tan importante las inspecciones, tanto en las transacciones de fondo de comercio, las transacciones comerciales o las transacciones residenciales, que todas las inspecciones son importantes. Que el comprador no quiere hacerla porque no le da la gana. Nosotros no los podemos forzar, ni ustedes tampoco. Pero es importante que el comprador sepa que tiene que atenerse a la consecuencia de no hacer sus inspecciones, porque una vez después de protocolizado, ya no tienes ninguna acción en contra del vendedor. Ya no puedes echar para atrás. No, no puedes echar para atrás, y mucho más si después que el vendedor se fue para Brasil, porque digo Brasil porque es el país donde más se baila. Y después yo al vendedor en Brasil y no en Río no lo va a encontrar nadie, es que no vas a poder conseguir a un vendedor para, claro, puedes establecer cualquier cantidad de querellas, mucho gusto consiguiendo a alguien fuera de los Estados Unidos. Entonces, también en las transacciones comerciales hay otro tipo de investigaciones que también se chequea si todas aquellas, la cocina, los hornos, cualquier, el tema ambiental, el tema ambiental, claro, porque tú puedes estar en una tintorería, en una oportunidad vendimos una tintorería y el tema ambiental no lo sabía, lo desconocía. Terrible, esa es otra, eso es terrible, la tintorería es terrible, el tema ambiental. Por eso es que ustedes tienen que asegurarse que saben que están con una compañía que ustedes no solamente son unos duros en residenciales, pero son unos duros y cuando hablo para todo, ya me volví, ya se me salieron las alpargatas, ya yo soy muy venezolana. Cuando estoy hablando de duros, estoy hablando de profesionales sólidos, con años de trayectoria y de experiencia con transacciones comerciales. ¿Y cómo se aprende todo esto en las transacciones comerciales? Yendo, por supuesto, a muchas clases, pero la mejor manera de aprender son las metidas de pata, porque no se olvidan más nunca. ¿Ok? Y todos, yo que decir el otro día estaba escuchando a una compañía, nosotros nunca hemos cometido un error, seas mentiroso, todos hemos cometido errores, todos. O sea, título es una cuestión de casualty, todos hemos cometido errores, hemos aprendido de ellos, nos ha costado muchísimo dinero a todos, también, gracias a Dios, nosotros sí nunca hemos tenido ninguna reclamación contra ninguna de nuestras pólizas de seguro de título porque somos bastante estrictos en el cumplimiento, pero si nos hubiese pasado, siempre tenemos a la aseguradora que respalda esa inversión. Entonces también es importantísimo que sepan que en la compra de fondos de comercio no hay póliza de seguro de título. ¿Okay? Eso es lo que quería agregar. Ojo, peligro, atención. Si no existe un bien inmueble que lo que estemos comprando es solamente un fondo de
comercio no existe póliza de seguro. Y ahí, señores, no escatimen. No escatimen porque tienen una amiga... Ajá. Por eso es lo importante del tema de las inspecciones. Correctamente. Las inspecciones son críticas. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienen hasta ahora? Porque si me dicen que entendieron, la última vez fue porque me paré mucho en una lámina. Ahora porque fui muy rápido. A ver, Ernesto, ¿ahora qué hice mal? No, perfecto todo. Ernesto Excelente. va para la playa, tiene la cabita atrás, el whiskycito, los hielitos. Está sacando la lancha, está sacando la lancha. Tremendo quemacoco atrás y viene hablando a la lancha. Saliendo pasando por el aeropuerto, quizás ahorita se corta un poco la comunicación. Mientras desengancha la lancha. Ajá. Bueno, te hice caso, fui al punto, no me desvié por la tangente. Ahora quiero saber, y le voy a pedir a todos ustedes que están presentes en esta sesión. Esto es un equipo que es una familia, ¿ok? Sí. Esto que yo les acabo de explicar a ustedes, hay agentes inmobiliarios que tienen 30 años en el mercado y todavía no lo entienden. Esto es demasiado denso para que además me pusieron de primera presentadora como para que yo tenga que hacerle antesala a todos los demás y hacérsela más fácil. Es imposible que todo lo que les he explicado haya de alguna manera filtrado correctamente, porque es imposible. Lo que quiero es que tengan una idea más o menos y que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer y se sientan libres de decir, mira, es que es una pregunta de preescolar, no importa. Quiero preguntas de preescolar, no quiero ninguna pregunta que me vayan a hacer para decir, es que me da pena. No, pregunten, porque si los agentes que tienen 30 años haciendo esto todavía preguntan y hacen idioteces, yo prefiero que pregunten idioteces a que hagan idioteces. ¿Entienden? Porque es el momento de pararlo. Ahí hay varias preguntas. No tengo moderador. No, aquí está tu moderador. Muy buena posición. Muy buena posición, muy buena posición. Muy buena posición. Eso es lo que quería comentar. Definitivamente no estamos esperando que salgan expertos, porque de verdad que, como dice Judy, es algo bien teórico y eso que Judy no atacó ni la mitad de las situaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de una transacción, pero sí que tengan una idea general de cómo funciona, de que hay una compañía de título que es diferente a nuestros países, que trabajamos con notarías. Aquí en los Estados Unidos hay una compañía de títulos, que hay una cuenta fiduciaria, que es la que recibe el dinero, que no es que el dinero se le entrega directamente al vendedor, sino que todo se maneja a través de una cuenta fiduciaria que funge como un tercero a la hora de una disputa. Entonces, tengan por lo menos esos puntos, esa idea general para cuando estén enfrente de un posible cliente. O sea, no los agarre fuera de base, sino que ya tienen un conocimiento de cómo funciona más o menos. Ya saben que existe una compañía de títulos, saben que existe una fiduciaria y saben cómo funciona en términos generales lo que es la protocolización. Saben que hay una búsqueda de gravámenes para que la protocolización sea completamente limpia, y sobre todo, que yo siempre lo comento cuando me hablan de los gastos de cierre, lo más importante es el seguro. Definitivamente eso, porque siempre que los clientes, pero los gastos de cierre, pero ¿qué contempla? O sea, uno le da los puntos, o sea, se los explica, pero definitivamente lo más importante en lo que son los gastos de cierre es el seguro del título, que protege al cliente por cualquier problema que haya tenido ese título previo a la compra del inmueble, ¿no? Entonces... correcto. Que es un sistema, el sistema americano, el sistema jurídico americano y la protección al consumidor es bastante seguro, si no uno de los más seguros del mundo. ¿Existe fraude? Absolutamente claro que existe fraude. Por eso es importante que estén ustedes con un equipo sólido de trayectoria. O sea, Ernesto no empezó y Gilberto a hacer esto hace un mes. Tienes trayectoria, él se dedica a esto exclusivamente. Aquí siempre se van a encontrar un comprador que tiene un primo que, además de tener 5 compañías de courier, entonces también hace Uber, y además nada malo hace Uber porque ganan bastante plata, pero hacen una cantidad de cosas. Y reparten cajitas de Amazon.
y reparte cajitas de Amazon, exactamente, aunque me la trajo una realtor, me la trajo que además ella hace esto part-time y también hace máscaras y me llegó aquí con un contrato que casi la mato, pero chévere, lo importante es saber que no sabes para yo poderlos ayudar, que están lidiando sus clientes con gente que tiene una pregunta que te tienen, Judy. Yes. La asesoría de Pearland Title solo se suscribe a propiedades que se quieran adquirir en estado de la Florida, o también pueden asesorar en transacciones que se realicen en otros estados de Estados Unidos. No, nosotros solamente tenemos una licencia que está restringida al estado de Florida, lamentablemente, por los momentos. Noticias para... Sería bueno con esa pregunta que lo expandieras un poco, porque adicionalmente con el estado de la Florida, tú haces operaciones de propiedades que sean propietarias o bien sea empresas que sean residenciadas en Florida, que sean dueñas de propiedades en Estados Unidos, en las Bahamas. Si pudieras agregar eso, por favor. Ok. Toda la parte del estudio de título de propiedades que se encuentren en otras jurisdicciones depende. Lo que hemos hecho y no es que es nuestro nicho porque son bastante complicadas y yo sé que después de esto viene la pregunta de la criptomoneda y no la voy a contestar, que son transacciones de permuta. ¿Ok? Donde están recibiendo un departamento en otro país y están entregando un departamento acá, cambalaches, intercambios a la carta. Tienen que consultarnos con alguno. O sea, no es que automáticamente vamos a hacer un cambalache de una propiedad. Ahora estamos manejando unas propiedades que se están entregando en Denver por unas propiedades de acá, pero es bastante complicado. Pero siempre y cuando la propiedad per se esté acá en Florida, podemos manejar otro tipo de permuta, pero eso sí es un tema que tienen que consultárnoslo directamente. No vayan a decir que sí automáticamente, porque son bastante elaboradas esas transacciones. Y el cuento de la criptomoneda no la voy a contestar. O sea, eso es algo que está... No solamente, lo que quería agregar, no solamente en Denver, puede ser una propiedad en Panamá y una propiedad en Estados Unidos. Correcto, y en Venezuela. Ahora acabamos de hacer una permuta en Venezuela que casi terminó yo arrancándome el cabello porque la persona que estaba acá no terminaba de entender que porque el notario no estaba, que si se habilitaba, que el SAREN está cerrado, que esta es una semana radical, restrictiva, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Venezuela tú tienes que llegar hasta el momento de la entrega material acá, o sea, y son temas realmente muy densos que vamos a tomarlos on a case by case basis, que es por casos. O sea, la generalidad es Pearland Title maneja transacciones residenciales y comerciales con bienes inmuebles localizados en la jurisdicción de Florida. Me dice el otro, Orlando está en Florida, y Tallahassee también, el bordecito, así, todo lo que se llame Florida con todas sus municipalidades y todas sus ciudades. No va a responder entonces el tema de la criptomoneda. No voy a contestar, pero y entonces el pinche, alguien que me busque la Grandes Ligas. Alguien me tiene que buscar la Grandes Ligas para mandarle un premio. Me vas a tirar a matar hoy. Y eso que no porque bien. No, porque es un tema, por si es un tema que vamos a hablar mañana. ¿Con quién? Con Iván. Okay, ya ahí están hablando con el papaupa de la criptomoneda. Por eso no quiero entrar, porque entonces me voy a anticipar. En algunos casos sí, con todas las regulaciones y las restricciones y además la confidencialidad con las partes involucradas. Tienen que tener mucho cuidado y manejar el tema de los wallets y una cantidad de cosas que si no son muy duchos en la materia, tengan mucho cuidado en meterse en eso. Y bueno, nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, hemos manejado el tema del wallet frío. Y bueno, no hablemos de criptomoneda, pero sí lo que viene a ser la conversión de la criptomoneda en dólares y después posteriormente se lleva a cabo la compra. Claro. El momento es en qué momento cierras. Exacto. El problema viene en qué momento cierras, porque tienes que adaptar y tropicalizar a una transacción inmobiliaria. No, y la volatilidad que tiene la criptomoneda. Es lo que es. Si tú estás vendiendo un apartamento en $300,000, ya me hiciste, ya está. O sea, ya me sonsacaste. Igual que con el otro, me sacaste de mi terreno. Y básicamente es la volatilidad.
Volatilidad. Eso, ok, de la moneda. ¿Qué sucede? Todos los gastos, ok, todos los gastos en una transacción inmobiliaria deben ser pagados en moneda verde. ¿Qué significa? En dólares. Todos los gastos, porque la compañía de título no tiene un wallet. El registro público no tiene un wallet. Las primas del aseguro no tienen wallet. Entonces, todos esos costos, y usualmente los realtors y las compañías de realty no tienen wallet. No voy a hablar por Iván, porque Iván es el rey de la tecnología y yo no sé si eso está hecho o nada, no lo sé si está manejándose de esa manera. Entonces, todo lo que son los gastos para protocolización deben ser pagados en dólares. Entonces, es la plusvalía que le quedaría al vendedor. Y eso significa lo siguiente, el equivalente a esta cantidad de dinero en el momento en que se protocoliza. Se protocoliza hoy, ¿a qué hora? ¿En qué cerró el wallet? Porque no es lo mismo cerrar a las 9 de la mañana o cerrar a las 2 de la tarde. Entonces, ese es el peligro de las transacciones en cripto. Y no, los gastos de los honorarios de los abogados no son gastos, o sea, son unos gastos que tienen un poco más de peso que en una transacción normal debido a la cantidad de riesgo que se asumen. Pero no voy a hablar más de criptomonedas. Dale, bueno, lo más importante de todo esto es lo siguiente que les voy a poner acá. Exacto. Cualquier duda, contáctenme. Claro, es un tema muy denso. Lo importante es que tu cliente entienda, es un sistema sólido. El dinero solamente lo tiene la compañía de título. Te faltó el Instagram. ¿Ah? Te faltó el Instagram, que es lo que más mueves. Ese. @perlantitle. Sí. Ok, entonces allí pueden hacer seguimiento de todas las, ¿cómo se llama? Pues claro, como todo Instagram es bastante, yo trato de no hacer muchos boomerang ni nada de esa bobería, pero sí poner bastante información. Se le pueden hacer si tienen clientes que simplemente quieren invertir generalizado, ustedes tienen seminarios dirigidos a posibles compradores, pero no podemos hacer un seminario para posibles inversionistas si ustedes mismos no entienden cómo se maneja una transacción inmobiliaria. Entonces, es sencillo, sistema sólido, dinero resguardado, compra de un seguro de título de propiedad, un cierre en efectivo a 30 días, compradores no necesitan venir a los Estados Unidos para protocolizar, si están firmando financiados pudieran tener que venir o no, depende del prestamista, pero existe en el equipo que nosotros tenemos los profesionales que ya están entrenados para hacer cierres globalizados, cierres en el extranjero, pudiese existir la opción de hacer cierres telemáticos, también plataformas digitales, todos los años que tenemos todos nosotros en el mercado y que somos un equipo bicultural, que no solamente bicultural con el tema de Venezuela, sino bicultural en el tema. De hecho, yo tengo más clientes argentinos que en ninguna otra parte del mundo, muchos clientes peruanos últimamente, pero exponencialmente está creciendo el portafolio de compradores peruanos. Un tema muy interesante porque el comprador peruano, no sé cuántos corredores peruanos hay acá. 3. El tema de y para los peruanos, el cliente peruano tiene una proxemia de este tamaño. ¿Ok? ¿Qué sucede? Todos los clientes peruanos que han llegado a mi oficina han llegado con corredores peruanos. No vas a tratar a un peruano al igual que vas a tratar a un argentino ni a un argentino viceversa. El argentino es muy parecido al venezolano, el peruano y el ecuatoriano tienen una proxemia bastante alejada, no les gusta la gente confianzuda, no les gusta la gente agarrona, entonces poco a poco yo he descubierto a través del tiempo que no solamente conocer sus regulaciones, también sus regulaciones cambiarias con Argentina, yo estoy al día
cada vez que en Argentina hay un movimiento extraño con regulaciones cambiarias, ya nosotros movilizamos todo para asegurarnos que se le envíe toda la documentación necesaria para que ellos puedan hacer clarear es darle de alta a cualquier tipo de transferencia bancaria que ellos tengan que hacer, y el cumplimiento con cada una de las leyes y regulaciones de cada uno de esos países. No tenemos a nadie de Brasil, pero Brasil también tiene una cantidad de regulaciones, y eso es lo que nos hace a nosotros un tremendo aliado para cualquier corredor inmobiliario que tenga clientes en cualquier parte del mundo, que es el manejo de todo el tema internacional. Te tiene una pregunta. ¿Se puede Claro que sí. de una vez hacer el cierre de forma telemática? No quisiera Depende. que o algún ente público venezolano sepa una transacción de cierre internacional por temas de seguridad y privacidad. Ok, me encanta esa pregunta. En los cierres telemáticos, me estás hablando de esa parte y voy a asumir que me estás hablando del vendedor, ¿correcto? Sí. Ok, sí. Nosotros la mayoría de los cierres telemáticos de los vendedores venezolanos los estamos tratando de manejar de manera telemática, que es con un portal. Sin embargo, el comprador elige a la compañía de títulos, no el vendedor. Entonces, ¿qué sucede? Que si la compañía de títulos del vendedor es la que está asegurando, la compañía del comprador es la que va a poner las regulaciones. Una de ellas significa que no pueda haber un cierre telemático. Por eso, si ustedes tienen algún cliente vendedor ahora en Venezuela, hablen con Ernesto, y Ernesto tiene el lenguaje que van a colocar en el contrato para que solamente una compañía que pueda hacer cierres telemáticos sea la que pueda vincularse. Y todo el mundo que está envuelto dentro de toda esta parte de debida diligencia, los abogados que yo utilizo allá, todos tienen acuerdos de confidencialidad que los amarran a la jurisdicción americana, y además de amarrarlos a la jurisdicción americana, todos tienen búsqueda de antecedentes penales. Todo el mundo con nosotros hace la acotación aquí que me refiero de comprar. Yo estoy en Venezuela y quiero comprar en Estados Unidos. Ok. ¿Quieres comprar financiado o quieres comprar de contado? en efectivo? De contado. Nada, pura plataforma, más nada. Nadie se va a enterar de nada. Ahora, recuerda que tu documento de traspaso de título de propiedad va a aparecer en los récords públicos. Por eso, antes de comprar, tienes que hablar con Linet de manera que los registros públicos, no, porque eso sí ya está en récord público. Asegurarte que cuando se inserte el título de propiedad, exista una estructura donde se blinde. Atrás, que no aparezca. Correcto. O sea, la información la tiene que tener la compañía de título, una cantidad de divulgaciones, pero si no, tú no quieres tu nombre danzando por todos lados, tienes que tomar por cuestiones de confidencialidad, tienes que tomar las previsiones correspondientes con alguien que se ocupe de todo lo que es la parte organizativa de empresa. Te pregunta, ¿y si es financiado? Si es financiado, todo depende del banco que dé el financiamiento, porque el banco que da el financiamiento es el que sigue las pautas. Les voy a decir que el tema de financiar con Venezuela, a menos que el banco apruebe un cierre telemático, que tenemos que buscar un banco que apruebe un cierre telemático, tenemos que buscar opciones, y eso lo podemos conversar con Hermes, porque a veces no va a ser la mejor tasa, pero va a ser un banco que te permita cerrar de manera es directamente proporcional a una tasa mayor. Necesariamente tienes que ir allá para que tengas una buena tasa. Claro. Y el tema telemático. Oye, pero me están pichando duro hoy ustedes. Uf. Me tiraron a matar. Pero no, es así. O sea, es mejor que te vayas a la pregunta, es mejor que te vayas a Estados Unidos, firmes allá y el tema telemático lo dejas a un lado y obtienes una mejor tasa. Porque o puedes ir a Panamá. Yo he tenido clientes que van a Panamá y protocolizan con un notario en Panamá y regresan a Venezuela y envían el paquete desde allá. Solo para que tengan porque no quieren que nada quede asentado en los libros en Venezuela y no los culpan. Eso también ocurre. Allá tenemos buenas amistades en Panamá. Sí, yo tengo mis 7 notarías listas. Bueno, Judy, muchísimas gracias.
Bueno, no sé si hay otra pregunta, creo que no. No hay más ninguna otra pregunta, estoy afirmando. Bueno, Judy, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que el hecho de que Judy nos haya prestado este tiempo es, o sea, de verdad que es gratificante, porque como Súper ella lo valioso. decía, no todos tienen la oportunidad de poder escuchar y recibir este tipo de explicaciones, inclusive en Realtors de aquí del mismo Florida. Como yo le comenté ayer, todos los ponentes son de lujo y todos aprovechenlo al máximo, porque de verdad que la información que dan es súper valiosa. Judy, como siempre, muchísimas gracias, muy didáctica, como siempre. No, Eres la mejor, hoy Judy. me amarraron, Eres la mejor. hoy me amarraron así, no te pases del tiempo, no te pegues en la lámina, no, a mí me dieron un jalón de orejas. Eres la mejor, No, no. Judy. Bueno, cualquier pregunta que tengan, el mejor de los éxitos. Quiero que todos sepan que todas estas personas, gracias. Quiero que sepan que muchas personas han pasado, qué linda, gracias. Muchas personas han pasado por acá y ya hemos comenzado a hacer historia con este grupo, porque al principio era una idea. Después se convirtió en una plataforma y ahora está materializándose, donde estos agentes internacionales ya están protocolizando, utilizando las palabras correctas, ya dicen closing, ya dicen escrow, ya entendieron con la primera transacción van a estar tirando flechas, todo, se lo garantizo porque es imposible, pero ya este equipo, correcto, Subversión Segura, ya este equipo está materializando y lo que a ustedes les separa de estar con lo que están las personas que han estado acá es sencillamente materializar un cliente y hacer que suceda. Punto. Hagan que suceda y va a suceder. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Es correcto. Buenísimo. Pórtate bien, Judy. Muchas gracias. Entrego el diccionario contra nominación. Yo te hago saber. Madrina de la edición. No soy la madrina, no le doy el diccionario. Un besito a todos. Dios los bendiga. Eres la mejor, Judy. Gracias. Gracias al equipo. Nos vemos mañana a las 5. Seguro. Hasta luego. Buenas noches. Dios los bendiga. Suerte.